Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 11 de mayo de 2025 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace 15 años, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando. Te muestro todos mis gráficos con el análisis que estoy haciendo ahí. Te voy a mostrar también mi plan de trading completo para los próximos días. Y lo más importante para tu aprendizaje, te voy a explicar los criterios técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading y que hacen que mi plan sea tan robusto y tan sensato semana a semana, mes a mes, año tras año. Vamos a comenzar con los Estados Unidos, con el dólar americano y claro está con la Reserva Federal. Recordando que la semana pasada el anuncio más importante fue precisamente el de política monetaria de la Fed. Dejaron sus tasas en 4.50%, lo que era la expectativa general y muy a pesar del hombre anaranjado que habita la Casa Blanca. El statement que entregaron tuvo un tono más bien hawkish, aunque sí apuntaron preocupación por el crecimiento y por la incertidumbre en este momento. También reconocieron la actividad económica en los Estados Unidos y el empleo. Jerome Powell continuó con estas expresiones durante la conferencia de prensa. Dijo que la economía norteamericana es sólida y que la política monetaria está en el lugar adecuado para responder a lo que sea. Y aquí un par de cosas que tienes que saber. Esto estableció los parámetros que más adelante distintos políticos de la Reserva Federal parafrasearon independientemente de su tendencia. Miembros hawks, miembros doves, miembros neutrales, como te explicaré a continuación, básicamente coincidieron con Jerome Powell en este punto de vista. Lo segundo es que nuevamente nos hacen saber desde la Reserva Federal que no tienen ni idea. Pero esto no es culpa de la Reserva Federal y te lo voy a explicar de una manera muy similar a la que lo hemos aquí expuesto en semanas anteriores. El mejor problema, es decir, el problema que debería de tener la Reserva Federal en este momento es calcular el impacto de las tarifas en las distintas dimensiones de la economía norteamericana. Ese sería el problema, vamos a decir, normal, el problema natural. ¿Para qué? Para entonces poder hacer un plan y poder estudiar y planificar los pasos a seguir para reducir el impacto negativo de estas tarifas. Pero ese no es el problema, porque la persona que está impulsando todo esto no está muy bien de la cabeza. Entonces, el verdadero problema que tiene la Reserva Federal es que ni siquiera saben cuáles van a ser las tarifas. Porque Donald Trump dice una cosa una semana y a la siguiente semana dice otra. Porque un día tuitea algo y luego va al baño y desde ahí tuitea otra cosa, contradiciendo lo que acaba de decir el Trump del pasado reciente. Entonces, la Reserva Federal no puede tener el problema de cuál será el impacto de los aranceles anaranjados en nuestra economía. En realidad el problema que tienen es cuáles van a ser los aranceles anaranjados. Para no ir más lejos, esta semana, por ejemplo, Donald Trump, después de haber puesto sobre piedra, tallado sobre piedra, que los impuestos para China iban a ser del 145%, esta semana Donald Trump dijo, no, yo creo que el 80% está bien. Contradiciendo la supuesta determinación berrinchuda que no hace mucho el mismo Donald Trump habría gritado, habría eructado. Para no ir más lejos, Trump dijo esta semana, el viernes confirmó, que la base para todo el mundo va a ser del 10%. Esto, tú me vas a decir, ya medio lo sabíamos. Sí, medio lo sabíamos, pero recuerda que hay un montón de casos distintos. Pero ya dijo que la base es del 10%. ¿Y qué dijo después? Inmediatamente después, que algunas podrían ser más altas. Todo depende. Y de hecho también podría haber excepciones. Entonces, parafraseando a aquel programa mexicano de Chespirito,
Donald Trump, como dice una cosa, dice otra. ¿Tiene o no tiene razón? Pues sí. Entonces, ¿la base va a ser del 10% sí o no? Nadie lo sabe, ni siquiera el propio Donald Trump. ¿Las tarifas a China se van a quedar en el 80%? No lo sabemos. Podrían quedarse en el 80, bajar a 60 o subir al 190. ¿Por qué no? El punto entonces es que Jerome Powell no puede saber, Jerome Powell y por supuesto el resto del comité, no pueden hacer un plan porque no saben cuál va a ser el impacto y no lo pueden saber. Y a mi juicio, no lo van a poder saber. Es así de simple. Ok, te decía que lo que dijo Jerome Powell durante la conferencia de prensa sirvió también como un parámetro para muchos otros políticos que expresaron su opinión. Te doy aquí un salpicado de ello. Barkin, que es un miembro neutral, dice que las tarifas van a conducir a un menor crecimiento y a una mayor inflación, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, cosa que conversamos aquí en semanas anteriores. Barr, que es un miembro Dove, añade que la política monetaria está en un buen lugar, parafraseando a Jerome Powell durante la conferencia de prensa, y que deben de estar en un modo de esperar y ver, que es algo que hemos discutido aquí semana a semana. Williams, que es neutral, dice que el crecimiento se va a desacelerar considerablemente durante este año en los Estados Unidos y que la inflación y el desempleo van a ser mayores. Sin embargo, remata diciendo que la política monetaria está donde tiene que estar y que tienen tiempo para tomar decisiones. Por supuesto, mientras no hagan cambios. Sale Bostic, que es un miembro Hawk, y dice que la economía va a ser menos resiliente durante 2025 de lo esperado. Por supuesto. Todo esto ya lo sabíamos, todo esto está en el statement, todo esto lo dijo Jerome Powell durante la conferencia de prensa y simplemente va a seguir siendo el discurso de la Reserva Federal. Y deberíamos de seguir considerando que las apuestas en el mercado de futuros están todavía muy altas con respecto a lo que se supone que tendría que hacer la Reserva Federal a lo largo del año y tendríamos que considerar que las expectativas de la inmensa mayoría de las instituciones financieras parecen mucho más sensatas, en donde esperan que la Reserva Federal corte muy poquito o quizás nada. En el mercado de futuros, la apuesta para todo el año es de 68 puntos base. Como puedes ver, se ha recortado. La semana pasada estaba en 100, tal vez lo recuerdes. Estaba en 100 puntos base garantizando 4 cortes. En este momento, ya ni siquiera el tercer corte está garantizado, pero sigue estando alto comparado con lo que instituciones financieras como Goldman Sachs, que recién terminado el anuncio, sin ser un anuncio oficial de Goldman Sachs, pero básicamente dijo que la Reserva Federal se va a quedar en hold por mucho tiempo. Como diciendo, sí, van a cortar una vez durante el año, pero a lo mejor ni siquiera cortan. A lo largo de estas semanas te he dicho cómo varias instituciones financieras han recortado sus pronósticos con respecto a las tasas de interés de la Reserva Federal. Muchos incluso llegan a pensar que la Reserva Federal no va a cortar tasas este año. Por eso digo que en el mercado de futuros siguen estando un poco altas, siguen siendo un poco agresivas. El 83% de las probabilidades para la próxima reunión se los ponen al hold, o sea que no va a haber ningún cambio en la tasa de interés. Eso también es del mercado de futuros. ¿Qué más te cuento? A ver, el capítulo Trump. Ya te conté lo de China, ya te conté lo de la base arancelaria del 10%. Trump recibió a el nuevo primer ministro de Canadá, a Mark Carney. Debes saber, si es que no me has escuchado decirlo antes, debes saber que yo admiro a Mark Carney. Tiene un historial de política monetaria impresionante, excepcional. Bueno, antes de que llegara Carney a la Casa Blanca, Donald Trump se aventó la amenaza, es una amenaza velada por supuesto, de que lo único que le quería preguntar a Carney es por qué Estados Unidos está subsidiando a Canadá. Por supuesto lo tuvo enfrente. ¿Se lo preguntó? No, le dio miedito. También antes de que llegara Carney a la Casa Blanca, dijo por ahí Donald Trump que apostaba, así lo dijo, que apostaba que Carney iba a querer hacer un trato con él, por supuesto refiriéndose a los aranceles. Donald Trump no apostó nada y hubiera perdido, porque Mark Carney no hizo ningún comentario acerca de ningún trato con Donald. Bueno,
Para terminar, un chismecito interesante. El Wall Street Journal publicó un desplegado en donde calcula o intenta calcular lo que le va a pasar a las laptops y a los teléfonos móviles si todas estas tarifas planificadas y supuestamente confirmadas por Donald Trump entran en vigor, y consideran que pueden subir de precio alrededor de un 30%. Esto es importante porque no solamente le interesa al consumidor final, por supuesto, le interesa a toda la cadena de suministro. Y esto es algo que probablemente está siendo la fuente de preocupación en todos los sectores. Como nadie sabe cuál va a ser el impacto de estas tarifas, entonces nadie puede saber qué va a pasar con sus propios servicios, con sus propios productos, con sus propios clientes, con sus propios proveedores. Así nos trae este bebé berrinchudo. La próxima semana, anuncio inflacionario en los Estados Unidos. La expectativa es que se quede en 2.4% el dato central, comparado con el 2.4% anterior. Vamos a tener datos de consumo, a ver si se confirma esta buena salud de la que se jacta la Reserva Federal. Vamos a tener los unemployment claims, que la semana pasada bajaron. Y vamos a escuchar al señor Powell. Voy a detener el video que publico en redes sociales, ya me pasé un poquito, pero continuamos en nuestro programa educativo con el resto de nuestro menú dominical. Ya sabes, nos vamos a ir al euro, al resto de las divisas mayores, cruces mayores, plan de trading, cruces menores, plan de trading, exóticas, commodities, índices y el resto de cosas que hacemos aquí.